Buenas tardes amigos de Picosa Radio, un saludo para todos ustedes. Hoy nos encontramos en Minneapolis, nos encontramos con María Edith Silva Ríos y nuestro amigo Gerardo Cajamarca. Ellos son sindicalistas colombianos en Minneapolis, pertenecientes al SEIU sindicato, el local 26, ¿no? Sí, señor. Y pues estamos con ellos, como les repetimos, son sindicalistas colombianos y nos van a platicar la verdad, todo lo que está pasando con nuestros grandes amigos de Colombia. Gerardo, buenas tardes. María Edith, buenas tardes. Estamos en vivo para Picosa Radio y pues ahora sí que vamos a comenzar un tema muy importante, vamos a decir una tragedia que está pasando en su país, en Colombia, algo que la verdad nunca se había visto. Es la primera vez que Colombia sale a luchar el pueblo en contra de la injusticia del gobierno. ¿Qué nos puedes comentar, Gerardo? Bueno, primero que todo, Víctor, buenas tardes a la radio Picosa y a todos sus oyentes, que entiendo es un canal con bastante cobertura, ganada desde luego con el trabajo social, con el trabajo de democratizar la palabra. En Colombia básicamente lo que estamos pasando es una tragedia humanitaria. En este momento la gente está protestando en las calles, hay una actitud de violencia desmedida que no es nueva por parte del gobierno colombiano, que la está ejerciendo el SMAT y la policía. Hay ya un saldo bastante alto de muertos y todo se origina por un paro convocado el día 28 de abril, con un objetivo muy fácil y muy concreto. Este objetivo es: el pueblo colombiano no aceptaba una reforma tributaria. ¿Qué es una reforma tributaria? Es una nueva carga de impuestos. Desde luego, cada estado, cada familia, en este caso un estado, necesita de ingresos para poder resolver sus asuntos principales por la pandemia y por otras cuestiones sociales que se requerían. El gobierno decidió cargarle la mano al pueblo colombiano, un pueblo colombiano que tiene altos índices de desempleo, de precarización de su trabajo, y un país sumido en una pobreza a los pobres, pero una riqueza muy grande a los ricos. Hay que decir que en el año 2019 el gobierno colombiano hizo una reforma tributaria para beneficiar a los más ricos, ¿verdad? Esa reforma tributaria los exoneró en pesos colombianos por más de 20.000 billones. Un billón de pesos en Colombia, que en Estados Unidos en la traducción tiene otro significado, sí, es 1.000.000 de millones de pesos. Estamos hablando de 20.000 billones de pesos exonerados a las grandes transnacionales. Es importante que los oyentes comprendan cuál es la raíz del asunto. La raíz del asunto aquí no es que haya unos policías aislados que estén matando gente. Cuando estamos diciendo matando gente es con revólver e incluso con fusil. Aquí la compañera, que es de la ciudad de Cali, una de las ciudades más golpeadas, nos hablará de eso. Pero es una violencia desmedida, que no es aislada, que es una violencia sistemática producida por un gobierno que como eje principal es beneficiar a los más ricos y cargarle la plata o los impuestos a los más pobres. Y para eso han utilizado todas las formas demenciales de aplicar esa situación. Es un SOS, como bien lo dice nuestro candidato. Esa era nuestra pregunta, lo que nos llamó mucho la atención. Ahora sí que yo soy de México. Sí, señor. Y en México pues yo sigo muchos artistas, atletas, políticos, y veo que todos o la mayoría han puesto en sus redes sociales SOS Colombia. Como te comentaba ayer, los primeros días el mundo no sabíamos lo que estaba pasando en Colombia, sino que las redes sociales son las que nos han ilustrado un poco. Hemos visto cómo han salido videos. Ayer yo veía otro video que me enviaste de cómo la policía quiere a la gente, la acorralan en un lugar y no quieren que graben en vivo, no quieren que manden los videos a nadie, quieren tapar todo. O sea, la verdad es impresionante lo que está pasando. Nunca lo había visto yo antes en un país de Latinoamérica, pero ahora sí Colombia, como dices, está el SOS con todo. O sea, que todo el mundo se entere de lo que está pasando. También vi un video donde prácticamente
matan a una persona así nada más, a sangre fría, o sea, la verdad es... Y la policía, o sea, yo nunca había visto algo así, la verdad. Es lo que se ve, lo que se graba. Sí. Pueden imaginar lo que no se graba. Pero la compañera, sería bueno que nos compartiera un poco sobre el tema de Cali. Cali es en el Valle del Cauca, al suroriente de Colombia, una ciudad alegre, etcétera. Pero en este momento hay una tragedia humanitaria que la compañera nos puede compartir. Maridit, buenas tardes. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. Triste lo que pasa en Colombia. Sí, muy triste. En su ciudad. Gracias por invitarnos y estar con nosotros en esto. Sí, es muy triste lo que está sucediendo porque están matando a nuestros jóvenes, están matando al pueblo colombiano y por un gobierno injusto, un gobierno que en vez de ayudar a su pueblo, trabajar para su pueblo, trabaja para los ricos. En mi país, en mi ciudad Cali, en este momento, anoche nos mandaron un video y me comentaba mi hermana que ella tiene líderes sociales en Siloé, que es un barrio que ha sido muy afectado. Anoche los muchachos estaban haciendo una velatón y desde un helicóptero les empezaron a disparar. Antenoche igual estaba pasando lo mismo, en el Paso del Comercio, Sameco, les apagan la luz en la noche para atacarlos con fusiles, con lo que puedan dar. Entonces, esto es debido al gobierno que tenemos y tristemente mucha gente dice que son vándalos, dice que son delincuentes. Obvio, somos conscientes de que se infiltra mucha delincuencia, pero también somos conscientes de que también se infiltra la policía, de que también mandan infiltrados del gobierno para empezar los desmanes. Hemos visto videos donde la policía y el ESMAD están marchando con la gente en otras ciudades. ¿Por qué no lo pueden hacer? ¿Por qué en vez de atacar a la gente? ¿Por qué no hay un acompañamiento? No atacar, pero Colombia es todo atacar. ¿Y quién dio la orden? Álvaro Uribe. Así de sencillo. Él hizo un Twitter y él dio la orden. Entonces, el gobierno nos está matando. Se preocupan mucho por lo que sucede en Venezuela. Y hay videos donde Álvaro Uribe dice que bajen las armas, que no disparen contra los jóvenes en Venezuela. Y en su propio país él está mandando a matar a los jóvenes. Entonces, la verdad, la situación es muy, muy complicada. Y logramos que tumbaran la reforma tributaria, entre comillas, ¿no? Se logró. Pero viene una reforma a la salud, donde supuestamente las EPS van a tener el control de toda nuestra salud y supuestamente vamos a tener que autocuidarnos. Entonces, si la EPS determina de que usted no se autocuidó, entonces usted tiene que pagar todo su tratamiento a pesar de que usted ya viene pagando una plata por su salud. Aparte de eso, quieren acabar con las pensiones. En este momento, si alguien se muere, pues lo hereda su esposa, ¿no? O si hay algún hijo especial, con estos especiales, pues lo hereda su hijo, ¿no? En este momento lo que el gobierno quiere es que cuando alguien se muera, entonces el gobierno se quede con nuestras pensiones. Y la verdad no es justo lo que está pasando en nuestro país. Con SOS Colombia, ¿qué es lo que pide el pueblo de Colombia al exterior? ¿Cuál es lo que está pidiendo la gente? ¿Qué queremos ahorita? Que el primer punto. Está marcado en 3 frases que son la columna vertebral de la lucha en Colombia en este momento, que es paz, democracia, ¿verdad? Entonces, cuando se está planteando el tema de la paz es que cese inmediatamente la agresión a los manifestantes. O sea, porque los están matando. O sea, es literal. Están matando, la mayoría de las personas que están marchando son jóvenes y la mayoría de esos jóvenes son mujeres y a esas mujeres también se han presentado casos de violación sexual, de ultraje por parte de miembros de la fuerza de la policía, ¿verdad? Entonces, lo primero es que haya un cese al fuego, ¿cierto? Que no sigan atacando a las personas, ¿verdad? Y el segundo punto, desde luego, es que sean escuchadas las demandas de la población. Y no solamente escuchadas, porque aquí estamos cansados de que todo el mundo nos escuche, ¿cierto? Sí. Y un funcionario público dice, ya escuché, ¿verdad? Sino que atiendan esas demandas. Que actúen. ¿Verdad? Y que actúen y que la reformen, porque hay una situación muy complicada. Ejemplo, en el tema de la policía, y en eso hay que ser muy claro, eso me lo enseñó
una compañera muy recientemente de una cuestión muy básica, que es básica. Uribe decía ayer en CNN, Uribe es un señor que se llama Álvaro Uribe. Es el expresidente. Fue un expresidente, hay que decirlo, un expresidente que tiene vínculos con el narcotráfico. El papá de él fue pedido en extradición a los Estados Unidos en su momento. Cuando Tranquilandia, que era la fábrica de cocaína más grande de Colombia en la época de Pablo Escobar, fue ocupada por sectores de la policía, un helicóptero de propiedad de Álvaro Uribe Vélez fue encontrado allí. Ese señor es culpable de crear, desarrollar y promover los grupos paramilitares. ¿Qué son los grupos paramilitares? Paramilitares que trabajan con la policía, con el ejército, para hacer crímenes de lesa humanidad. ¿Como cuáles? Y disculpen, no lo quiero dañarles la mañana. Coger a una persona viva y con una motosierra empezar a quitarle pedazo por pedazo frente a la comunidad. Eso no es uno o dos, por cientos. O cortarle la cabeza a un niño y tirarlo a los pies de una alcaldesa, como le ocurrió a Gloria Cuartas en el departamento, en la ciudad de Apartadó. Ustedes pueden imaginar, y disculpen nuevamente lo crudo, pero la gente debe comprender que esto es una política de Estado, enseñada entre otras cosas también con la tortura. Hubo escuelas de descuartizamiento en Colombia por las Autodefensas Unidas de Colombia, por las AUC. Y esos entrenamientos de tortura, de amedrentamiento, tenían un objetivo y era eliminar al que pensaba diferente. Y es muy importante que la gente comprenda que la tragedia humanitaria en Colombia no es a partir del 28 de abril de este año, que llevamos una larga fila de muertos de un pueblo que ha luchado, no ahora, históricamente ha luchado, básicamente porque se respete su dignidad, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Por esos principios, desde hace algunos años, con una teoría del enemigo interno, se crearon de maleducados en Columbus, Georgia, aquí en los Estados Unidos, en la Escuela de las Américas, la Escuela de Asesinos, así la llamamos nosotros, prácticas de tortura, prácticas de persecución al contrario, prácticas de eliminación de todo pensamiento que ellos consideren peligroso al statu quo o al establecimiento. ¿Cuál es el statu quo o cuál es el establecimiento? ¿Los ricos de Colombia? Sí. ¿Los poderosos de Colombia? Sí. ¿Los terratenientes, los dueños de la tierra? Sí. Hay que decir que el 70% de la tierra en Colombia está en manos solamente del 4% de los más ricos de Colombia. A esos ricos, con los paramilitares que descuartizan, que matan, porque la pregunta es ¿por qué los matan? ¿No? ¿Por qué matan a un indígena? ¿Por qué juegan fútbol con la cabeza de un afro, como ocurrió en el departamento del Chocó? Para crear terror. ¿Y para qué? Para que la gente abandone las tierras. Y esas tierras son el interés de los terratenientes. Y esos terratenientes, ¿a quién se las venden? A muchas transnacionales. En una de ellas hay denuncias y varios indicios. Cargill, que vive aquí en Minnesota, está acusada de comprarle tierra a grupos paramilitares que se las han robado a los campesinos. Bueno. Esos grupos, cerca de 10 millones de personas desplazadas, campesinos, que producían alimentos en la tierra, ¿cierto?, en los campos colombianos, han sido desplazados a las grandes ciudades. Grandes ciudades que no tienen oportunidades, que hay unos grupos marginales, donde la gente hace una cambuche o una casita en cualquier lugar, y son personas que no tienen primero el pan coger. Tú estás en el campo, te levantas, está el huevito, ordeña la vaca, saca la yuca y resolvió. O la gallina. La gallina, sí, ¿cierto? Sí. Y para comprender esto, cuando el campesino llega a la ciudad, a una selva de cemento, no tiene oportunidades. Sí, estás totalmente desarmado, sin entonces, nada. ¿qué tiene que hacer? Vender cigarrillos en el semáforo, vender dulces, sus niños vendiendo dulces. Limpiar parabrisas. Limpiando parabrisas. Y para las estadísticas del gobierno colombiano, ellos tienen empleo. Eso es empleo, y en el DANE, en el Departamento Administrativo de Estadísticas, ellos cuentan como empleados. Ahora, el otro problema grave, grandísimo, es que a partir de ciertas leyes que creó este señor Uribe, como la flexibilización laboral,
nosotros hace 40 años luchábamos por mejores condiciones laborales en Colombia, ¿verdad? Para que pudiéramos tener desarrollo, para que progresáramos. Después de una ley que se llamó la Ley 50 del 90, a esta fecha, a hoy, hemos perdido todo lo conquistado en 60 años de lucha. Si hoy los trabajadores colombianos tuvieran lo que teníamos hace 30 años, sería revolucionario. Y hace 30 años estábamos luchando por mejores condiciones de vida. Todo eso se perdió. Y si hoy tuviéramos eso, sería muy bueno, pero no lo tenemos. Entonces, la gente, aparte de eso, hay una ley que se llama la Ley 100, que acabó con el sistema hospitalario de Colombia. El peor manejo de pandemia en toda Latinoamérica lo tiene Colombia. Wow. No hay ni vacunas para la gente. Entonces, estamos expresando esto porque es un acumulado. Lo que estamos viendo en las calles, porque la reforma tributaria fue retirada, pero sabemos que la retiran tácticamente, pero van a meter otras medidas. El pueblo sigue bloqueando las vías en este momento porque está cansado de que los que están en el poder, vea, la vicepresidente de Colombia está infiltrada y tiene negocios con grupos paramilitares probados. Eso es verdad jurídica. Con grupos paramilitares, un señor vinculado al grupo paramilitar y al narcotráfico. Este presidente actual, Duque, impuesto por Álvaro Uribe Vélez, su campaña fue financiada por un señor que se llama Ñeñe Hernández, uno de los narcotraficantes probado que dio dinero para su campaña. El señor Álvaro Uribe Vélez también fue nombrado por el narcotráfico y por los grupos paramilitares. Ustedes me dirán, denuncien. Cuando denunciamos en la época de Uribe, el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, que es como decir el FBI, estaba en manos de un señor llamado Jorge Noguera, paramilitar. Pues entonces vayan a otro lugar. El DAS es como el FBI. Hay otra cuestión que se llama la Fiscalía. El fiscal de la época era vinculado a grupos paramilitares. Ustedes allá lo tuvieron de embajador, Luis Camilo Osorio. Sí. Ese señor, para que lo sepa el pueblo mexicano, fue la belleza de personaje que lo mandaron como embajador a México. Por eso uno pudiera entender también las prácticas terribles que lamentablemente nuestro pueblo mexicano, esa violencia tan desaforada y estructural, digamos que México se colombianizó en el uso de la motosierra y en el uso de prácticas decadentes. Por una sola razón, porque delito que no se castiga se repite y hace cultura, ¿cierto? Cultura maléfica, cultura decadente, cultura macabra, pero cultura. Lo que estamos tratando de comunicar a ustedes es que el SOS que pide Colombia es por la paz, por la democracia y porque se respeten desde luego en esa democracia las demandas y las peticiones de la gente. Es muy fácil. El señor senador de la República, Gustavo Petro, lo planteó muy claramente el día de ayer. Porque nos dicen, muestren salidas. Las salidas son muy fáciles. Básicamente, cóbrenle impuestos a los señores de las transnacionales y a las corporaciones, esos 20.000 millones de pesos, billones. Quiero insistir en el número que no cabe en una calculadora. Inténtenlo. Wow. 20.000 billones, 20.000 millones de pesos exonerados cada año a las grandes transnacionales. Decreto del año 2019. SOS Colombia, recordemos que tenemos como invitados a María Edith Silva y a Gerardo Cajamarca. Ellos son sindicalistas colombianos aquí en Minneapolis y apoyando la lucha en su país, la resistencia. Les llaman resistencia ahorita, ¿no? Sí, estamos hablando de resistencia, son los coros que nuestros jóvenes, nuestros compañeros, compañeras en las calles, en las barricadas, en los bloqueos de vía se hacen. Así es de que les pido por favor a toda la gente que nos ayuden a compartir, que más gente se entere de lo que está pasando, sucediendo en Colombia, una situación muy difícil que ya son 8 días ya ahorita. Sí, señor, a partir del paro inició el día 28 de abril. Insistimos para los que se están acercando en este momento a la misión, básicamente es un estallido social, el pueblo colombiano cansado de la corrupción en Colombia,
de un gobierno inepto, de un gobierno que solamente trae leyes en perjuicio del pueblo, y es un gobierno que ha utilizado sistemática e históricamente la violencia como una forma de imponer su modelo económico. Un modelo económico que trae miseria, que trae pobreza. El Tratado de Libre Comercio, para poner un ejemplo, que se negoció con los Estados Unidos, que allá en México, usted lo sabe, allá se dio con el NAFTA y con el CAFTA en Centroamérica, ¿cierto? Sí. Lo que produce es más miseria, más desempleo, falta de soberanía alimentaria en los países. Eso, por eso hablábamos un poco hace unos minutos sobre el tema de los campesinos, de quienes producen la comida. Los que producen la comida han sido desplazados a las grandes ciudades. Sí, lo sacaron. Lo sacaron y están importando productos. Esa situación de la consecuencia de los tratados de libre comercio ha precarizado y ha empobrecido la situación de las personas, muchos de ellos desempleados. Buena parte del pueblo colombiano está desempleado. La informalidad, como decíamos, limpiar vidrios en los carros, esto es considerado empleo para ellos. Incluso las personas profesionales, quiero decirles, personas que han estudiado su carrera, que su familia ha hecho grandes esfuerzos porque la educación en Colombia está privatizada, también como parte de todo este modelo, son profesionales que en este momento, por ejemplo, los que trabajan en la ciudad de Bogotá, trabajan todos los 12 meses, más de 40 horas a la semana, pero los politiqueros en el poder lo que hacen es hacerles contratos mes por mes, para así garantizar el clientelismo, para así garantizar la precarización de los salarios. Entonces esa es una suma en problemas de salud. Repetimos, la peor manejo de pandemia del hemisferio occidental lo es en Colombia. Un problema de privatización de la educación, un problema de desempleo, es un problema de una crisis en la educación y es una crisis estructural básicamente porque Colombia, y debemos decirlo, y repito, es verdad jurídica, no está siendo mandado en la mayoría de sus senadores, por ejemplo. Hay senadores consecuentes y debemos nombrarlos: Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Gustavo Petro, buena cantidad de Acero, bueno, David Racero, muchachos que hacen lo Alexander mejor, López. pero no tienen la mayoría. Debemos decirle que buena parte de los senadores en Colombia son vinculados a grupos de terratenientes, como una señora de apellido Cabal, que históricamente su esposo es de Fedegan, de la Asociación de Ganaderos, y no han explicado el dinero, la procedencia de su dinero. Enriquecimiento ilícito. Sí, claro, porque robar tierras a los campesinos es ilícito. Porque aliarse con grupos paramilitares para descuartizar personas es ilícito. O la misma señora Paloma Valencia, que su abuelo fue un presidente que se dedicaba a matar patos y a escribir malos poemas, pero que acumuló tierras en el Cauca, allá por el sur en Colombia, desplazando y matando campesinos. Entonces esto de la acumulación de la riqueza no es nuevo. Pero fíjese una cosa, estamos hablando de tributos. Víctor, ¿qué le pasa a una persona en Estados Unidos si evade impuestos? Pues primero pues, a la cárcel, ¿no? En serio. Vamos a la cárcel. Sea quien sea. Sí. Bueno, menos Al Capone. Al Capone. Al Capone. A él no lo asesinaron, perdón, no lo echaron a la cárcel por un asunto de todos los crímenes que cometió, ¿cierto? La única forma que lo pudieron meter a la cárcel fue por evasión de impuestos. Exacto. Bueno, allá en Colombia también tenemos un Al Capone, vinculado a la mafia y que ha sido hasta presidente. Wow. Pueden ver la serie El Matarife, permítame hacerle publicidad. Es una serie, se llama El Matarife, por favor, a los que no la han visto. El Matarife. Estos periodistas, Gonzalo Guillén y otro periodista, no están denunciando nada nuevo, están solamente recopilando testimonios de verdades jurídicas, investigaciones, Daniel Mendoza, gracias compañera, ¿cierto? Donde ponen en evidencia la conexión de Álvaro Uribe Vélez y su entorno con los grupos paramilitares y con los grupos de narcotraficantes. Entonces, estos señores, ¿sabe cuánto pagan de impuestos? Álvaro Uribe Vélez es una de las fortunas más grandes de Colombia. Y sus hijos, unos muchachos que no llegan a los 35 años tal vez, son una de las fortunas más grandes de Colombia. Y no fue vendiendo por ahí manillitas o sombreros. Y ni por salario de presidente, ¿verdad? Ni por salarios de personas que limpian los vidrios en la ventana.
ese tipo, esa mafia, ha logrado tener el Estado, apoderarse del Estado para que vía contratación, vía robo de tierras o cambio de uso de tierras, las zonas francas, hacer mucho dinero. Eso es un delito, eso es un crimen. ¿Y cómo les parece, oyentes o televidentes de estos espacios, que esa gente no paga impuestos? Si estuvieran en Estados Unidos estarían presos. La senadora Cabal, que le hizo aquí campaña a Donald Trump, el embajador de Colombia en los Estados Unidos, el señor Francisco Santos, estas personas han sido vinculadas con grupos paramilitares, repito, que descuartizan personas, que han asesinado, que han desplazado y que han hecho los crímenes más horrendos. Esta larga fila de delitos que yo estoy planteando, ustedes dirían, pero métalos a la cárcel. No, señores y señoras, una cosa son los criminales perseguidos por la ley y en las cárceles, y otras cosas son criminales en el poder, haciendo leyes para exonerarse de los delitos que han cometido, para justificar y lavar el dinero que han conseguido vía el crimen y despojo y narcotráfico. Pero lo triste de todo esto es que hasta Colombia ha sido llamada la democracia más estable de Latinoamérica y el mejor amigo de Estados Unidos en Latinoamérica. Usted, amigo y amiga que paga impuestos en Estados Unidos, pregúntele a su pastor, a su sindicato, hagan un grupito y por favor vayan ante un senador. Vayan, si vive en Missouri, si vive en Minnesota, si vive en California, hagan un grupo y por favor vayan y díganles que hay un SOS, un llamado de auxilio del pueblo colombiano, que lo están acribillando, lo están matando, lo están golpeando, están cometiendo toda clase de arbitrariedades con ese pueblo que solamente está protestando, y díganle que no en su nombre quiere que sigan haciendo eso. La petición concreta para quienes nos ven aquí es que vayan, en el caso de los Estados Unidos, para decir que paren de inmediato cualquier tipo de ayuda política, económica a Colombia. Que las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional se debe crear de inmediato una misión de observación inmediata, pero no creada esas misiones de observación al estilo que las que crean siempre delegados de las grandes corporaciones. No son. Aquí hay organizaciones muy importantes, hay que mencionar algunas de ellas. WOLA, por ejemplo, sacó un informe, WOLA, pueden buscarla en internet, sacó un informe muy interesante y muy importante sobre lo que está pasando en Colombia. Entonces, deben parar de inmediato, crearse esa misión de observación internacional, ¿verdad? Y que pare la violencia. Ese es número uno. Y número dos es que se escuchen, repetimos, las demandas de las personas que están protestando. Eso forma parte de una democracia. El derecho a la protesta es un derecho legal y un derecho constitucional ahí y en todas partes del mundo. Eso es lo que básicamente, Víctor, estamos invitando. Sí, prácticamente es como, vamos a decir, como cuando fue aquí lo de George Floyd, que lo mató la policía, ¿no? O sea, la comunidad afroamericana ya estuvo cansada de tanta brutalidad policíaca, y George Floyd fue el detonante, ¿no? Fue la gota que derramó el vaso. En este caso, la gota que derramó el vaso en Colombia, como lo es como todos los delitos que Gerardo cuenta, la gota que derramó el vaso fue esta reforma tributaria. La gente ya está cansada, la gente dice, alto, no queremos más, o sea, ya nos pisoteaste, en la pandemia nos abandonaste, no tenemos ninguna ayuda del gobierno para, ahora sí que para salir adelante, no nos das trabajo, y aparte de eso nos vienes a imponer una reforma en la cual nos vas a incrementar los impuestos de la gasolina, del agua, electricidad, y vas a vender todo nuestro producto al extranjero. Pues está. Ahora hasta por morirse quieren cobrarnos a nosotros IVA. Como nos estamos muriendo tanto por la pandemia, entonces ya nos quieren clavar también el 19% de IVA. ¿De verdad? Sí, señor. ¿Por morirse? Para los que, y ese punto que toca la compañera es muy importante, el IVA es el impuesto de valor agregado. Es decir, usted compra chocolate, pan o lo que sea, y eso lleva un impuesto. Impuesto de valor agregado. Y pues nosotros, cualquier persona sería feliz de pagar impuestos si esos impuestos fueran utilizados eficazmente. Educación. Pero repetimos, ¿no? Con el dinero que los bandidos,
es que los llamo así, no pido disculpas por eso, ¿cierto? Porque es así como se llaman. Los bandidos en el poder, congresistas, el mismo presidente, a través de la corrupción se han robado el erario público. Entonces, eso es un crimen de lesa humanidad. Es que no podemos seguir llamando la corrupción como un delito menor. No. Es un crimen de lesa humanidad. Cuando los señores en el poder se apropian del dinero público y se roban la mitad, si iban a hacer 10 escuelas, hacen 5. Y si en esas 10 escuelas iban a estudiar 100 estudiantes y solamente puede estudiar 50, esos 50 van a tener algún grado de posibilidades de progreso. Esos otros 50 no van a tener oportunidades al conocimiento para que desarrolle su familia y en un país. Y eso va a ocurrir que esos muchachos van a tomar algún camino de la delincuencia. Claro. Entonces, Sí, porque la misma desesperación. cuando hay un pobreza. muchacho porque están criticando, no es que los muchachos que están ahí un poco de ignorantes. No es verdad. Ahí hay médicos, hay universitarios, hay de todo tipo de personas en la calle luchando. Pero vamos a decir, si también hay personas que sean ignorantes o que no hayan ido a una universidad o a un colegio, la pregunta es, ¿y esos muchachos de la calle que no tienen educación ni formación, decidieron nacer pobres? ¿Decidieron nacer ignorantes? No, es que hay un sistema que les está negando esa posibilidad. Repetimos, la educación en Colombia está privatizada. Y aquí hay un punto que nos mandan, y un saludo a nuestros hermanos y hermanas del Valle del Cauca, de Cali, de Palmira, que nos están algunos de ellos observando y nos mandan la siguiente nota. Lo digo para darle honor y respetar la autoría. Dice que la situación es tan difícil que el gobierno mandó al comandante de las fuerzas militares con el objetivo de acabar con las protestas y que prometió al presidente que en 24 horas acabaría, cosa que trató de hacer ordenando disparar, pero no pudo cumplir porque esto no es una protesta de unos pocos, sino un reclamo social general. Esto nos lo mandan en este momento, Víctor. De Palmira. De Palmira, en el Valle del Cauca. Y gracias al compañero Fernando por hacerlo. Ahora, expliquemos un poco esto. ¿De qué se trata? Número uno, estamos hablando de un títere, y con el perdón de los títeres, un señor que es una marioneta, se llama Duque, de apellido, ¿cómo es que llama ese señor? El presidente. Iván Duque, es que no me acuerdo ni el nombre realmente. Sí, sí. Ese señor realmente no es el que manda ahí. El que manda es un señor que se llama Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Sí. Y ese señor manda un trino hace muy poco tiempo, la semana pasada. El trino básicamente lo que decía era que las fuerzas militares y la policía deberían usar las armas para contener la protesta social. Ese señor olvida que hay unos protocolos internacionales que habla de la fuerza proporcional y que habla de unos pasos que hay que seguir antes de ir a acabar con una protesta. El número uno es escuchar a la gente. El número dos, si las personas se tomaron una calle, debe haber una mediación, que no puede ser de la policía, sino de las autoridades que están en su obligación de escuchar a la gente. Muchos alcaldes no van a las barricadas, que porque es peligroso, no van al terreno. Y cuando estaban en campaña electoral no iban al terreno, ¿no? Ahí sí iban, ahí sí querían el voto. No era tan peligroso, ¿verdad? Sí, exacto. Ahí sí no era peligroso. Entonces, pero para explicar lo de Cali, el señor, quien dirige las fuerzas militares en Colombia, hay una doctrina, porque sea este señor o sea otro, la doctrina que hay allí es la doctrina del enemigo interno. Quiere decir que todo el que protesta, el sacerdote que no solamente está hablando del paraíso, sino que habla también del hambre en la tierra, es considerado un enemigo. El profesor que dice la verdad y que trata de educar sobre la historia real de Colombia, de una vez señalado, ¿verdad? El médico que está reclamando porque no tiene mascarilla o los elementos suficientes ya es considerado un enemigo. Porque no les pagan el salario. Los sindicalistas, ¿cierto?, que reclaman por los derechos también son eliminados. Pero no estamos hablando de una eliminación hipotética, sino física, insistimos. Nos han asesinado más de 20.000 líderes a lo largo de los últimos 30 años. Sindicalistas, dirigentes sociales, indígenas. Muchos de ellos asesinados previamente torturados. No quiero narrar el tipo de torturas, pero ustedes se las pueden imaginar. Impresionante eso que platicas de torturas, la verdad. Las fuerzas militares
tienen una doctrina de la tortura, no de ahora, históricamente. Las caballerizas de las escuelas de carabineros, los centros como en Facatativá, Cundinamarca, han sido centros de tortura donde han utilizado violación, choques eléctricos, etcétera, para eliminar personas contrarias. Ese señor, personajes como esos, maleducados en la Escuela de las Américas, que esa es una pregunta que ustedes deben hacer, ¿por qué no han cerrado esa escuela aquí en los Estados Unidos? Porque se financia con sus impuestos. Y el pueblo de Estados Unidos no paga impuestos para que hayan escuelas de criminales, ni se financien gobiernos vinculados al terrorismo y al narcotráfico. Personajes como este general del ejército, y seguramente hay algunos oficiales en Colombia que son honestos, que defienden los derechos humanos, policías seguramente, que defienden los derechos humanos, muchos, a ellos nuestro respeto, nuestro saludo y nuestro llamado a que hablen con sus camaradas de armas y que les digan que paren la violencia. Ellos también, el llamado hoy, aquí, desde este SOS, es a las fuerzas militares de Colombia. Señores soldados, señores policías, paren de matar. Usted estará diciendo, señor soldado o señor policía, yo no estoy disparando, eso es el que está allá. Pues vaya y le dice al que está allá, al que lo está haciendo, que pare de matar. Y es más, una invitación, súmese a la protesta. En la historia del mundo se han visto policías y soldados del mundo que se han vinculado a los procesos de cambio de las sociedades. Este es un momento en que si un policía o un soldado guarda silencio o permite que maten a otro hermano, es culpable. Es cómplice. Así de sencillo. Les estamos haciendo un llamado a las fuerzas militares, a los que están disparando, a que paren de disparar. No confiamos. ¿Cuántos muertos van al momento, Marianet? En este hasta el día domingo iban 27 muertos. 27 muertos. En este momento no podemos dar una estadística clara. Esto viene de una organización que se llama Temblor, es una organización de derechos humanos en Colombia. Iban 27 muertos. Heridos. Cientos de heridos. Desaparecidos. Sobrepases desaparecidos. Pero precisamente el problema de la confrontación de este SOS es que no se permite el ingreso al territorio muchas veces de personas de derechos humanos. Por eso cada persona en las barricadas, en cada municipio, se está orientando, y ellos mismos están orientando a que creen equipos de derechos humanos. En el municipio de Facatativá, al occidente de Cundinamarca, que es donde yo vivo, la compañera es de Cali, estamos hablando de cerca de Bogotá, los jóvenes ya están haciendo cursos hoy de primeros auxilios, porque tienen dos certezas. La primera es que no van a parar de exigir sus derechos, porque aquí estamos exigiendo cambios estructurales. Aquí no se trata solamente de que no nos disparen, eso también, y principalmente, se trata de que defiendan nuestros derechos. Eso también es que nos escuchen y que haya la transformación. Y desde luego, que ese aparato corrupto en el Estado, ¿cierto?, debe desplazarse, pero para eso falta poco tiempo. Pero en el hoy, es que este señor que nos hablaba Fernando de Palmira, es un general que está probado el tipo de agresividad que él tiene. Cuando él dice que en 24 horas va a resolver el asunto, Va a parar las marchas. Es que han pasado en Cali, en la ciudad de Cali, camionetas disparando con fusiles, con pistolas contra la población. Y en la noche anterior, un helicóptero estaba disparando también. Esas son las denuncias que ha hecho la misma población. Son videos en vivo que la gente nos ha mandado. Entonces, con este tipo de doctrina, donde el gobierno colombiano, en lugar de escuchar la protesta social y sus requerimientos, está mandando una dirección de una fuerza militar suficientemente cuestionada como este señor, que lo que tiene son ansias de sangre, ansias de matar, que no entienden o no quieren entender el problema, que están al servicio, ¿cierto?, de los más poderosos y no del pueblo que les paga el salario. Hay un personaje en Latinoamérica muy importante y en el mundo se llama Simón Bolívar. Y él decía, maldito el soldado que voltee sus armas contra el pueblo. Nosotros estamos invitando de nuevo a los soldados y a los policías que no les caiga esa maldición, esa deshonra militar. Y estamos haciendo un llamado a esos policías y a las mamás, a las tías, a las hermanas
que están viendo esto y que verán esto y que tienen un tío, un primo, un hijo, un hermano. Un hermano de la policía, una herramienta que también es muy importante, colombianos, que hagamos, es que empecemos a llamar a ese soldado, a ese tío, a decirle no nos maten. Y si su tío o su primo le dice yo lo estoy disparando, pregúntele, ¿y usted qué está haciendo para que no nos dispare? Porque es de esa manera, en la comunicación a partir de la familia, como vamos a empezar a mover eso en Colombia. A nivel internacional, quiero compartirles qué hemos hecho. Y cuando digo hemos, porque esto no es tarea de uno, es que esto es un esfuerzo colectivo que no se detiene y que sigue creciendo. Y que ahí en ese punto estamos invitando a quienes nos están viendo a que se sumen a este esfuerzo. Es muy importante que se sumen a este esfuerzo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Haciendo llamadas a congresistas. Hace unos minutos hablamos de estos. Aquí debemos decir que Ilhan Omar, una hermana nuestra, afroestadounidense debe ser también, pero bueno, ella es presidente de Somalia, ¿cierto? Ella es una representante que realmente ha dado muestras del respeto al de los derechos humanos, no lo local, sino lo internacional también. Sí. Entonces, ella ya expresó su punto de vista. McGovern, un senador de aquí de los Estados Unidos también. Nuestro sindicato, estamos haciendo las diligencias para que nuestro sindicato de 2,5 millones de trabajadores se pronuncie sobre los puntos que nosotros hemos venido mencionando, ¿verdad? El Departamento de Estado de los Estados Unidos se manifestó, pero muy por la mitad, muy diciendo que rechazaba la violencia del gobierno, un gobierno que ellos ayudaron a crear, entre otras cosas. Pero está bien que rechacen la violencia del gobierno y los actos vandálicos. Queremos decir de lo siguiente, y queremos denunciar por estas cámaras que realmente sí, en Colombia hay actos vandálicos. Hay gente que está saqueando, hay gente que está matando. Y esos actos vandálicos los está dirigiendo el gobierno colombiano. Los famosos infiltrados. Sí, pero esos actos de vandalismo que yo quiero denunciar aquí, en masa, ha sido en cabeza de los gobiernos colombianos, principalmente de los últimos gobiernos. Han saqueado al país, han vandalizado nuestra patria, han asesinado, han despojado nuestras tierras. Sí, en eso estamos de acuerdo con el Departamento de Estado. Hay vandalismo, pero no es el del muchacho que decide tomar una piedra para defenderse de un fusil. Porque esto es una lucha como de David y Goliat, nuestros hermanos que tienen espiritualidad y conocen de la Biblia. Es como eso, es un Goliat y un David con una onda. Nuestros jóvenes en las calles no estaban peleando. Nuestros jóvenes en las calles estaban reclamando justicia. Nuestros jóvenes en la calle estaban reclamando educación. Nuestros jóvenes en la calle están demandando urgentemente que haya salud, que la gente no se muera en la puerta de los hospitales. Y cuando les viene a pedir el gobierno plata, cuando ellos reclaman eso, entonces les dicen, pues venga, dinero de usted. ¿Pero de dónde si no tienen dinero, señores? No hay trabajo. Si no hay trabajo, si hay desempleo. El desempleo, como lo mencionas, el 40% es una cifra sumamente alarmante. Sí, claro, pero si usted va y le pregunta al gobierno colombiano y mira las páginas de internet, le van a decir que no sube del 15%. Es mentira. En las cuentas de ellos. Pero no puede ser que un niño de 12 años que mantiene la familia porque le mataron al papá, los grupos paramilitares, para colocar un ejemplo que es la media en Colombia, porque esos niños están en la calle o están desplazados no por gusto. Esos niños vinieron desplazados dejando sus muertos en el territorio. ¿Y quién los mató? ¿Delincuentes comunes? No, comunes delincuentes del Estado. Es la fuerza pública. Es que el pueblo colombiano o cualquier pueblo paga impuestos para que la fuerza pública lo proteja, no para que lo masacre. Y estos señores están masacrando al pueblo colombiano, el ejército, la policía principalmente en este momento. Pero ya están dando un salto al ejército, que son palabras mayores. Entonces cualquiera, hay ejército para salvarnos. No, señores. Estamos hablando de unas fuerzas militares que en su mayoría han cometido crímenes de lesa humanidad, han traficado con narcotráfico, han despojado tierras. Generales como el general Montoya, que vive por acá en Miami. Les invito a que lo saluden por allá los compañeros manifestantes de Miami, de la Florida, para preguntarles sobre las muertes. Él decía, yo no quiero detenidos,
yo quiero muertos. Y eso es verdad jurídica. No me crean lo que estoy diciendo. Las palabras textuales, yo decía, yo quiero ríos de sangre. Un general de la República. No es un caso aislado. Los generales que hemos tenido de la República en Colombia han sido torturadores, han sido personas que han cometido delitos de lesa humanidad. Yo quiero insistir y aclarar en algo. Nosotros sabemos que no son todos los generales. Nosotros sabemos que no son todos los policías, pero queremos exigirles hoy en estas cámaras que hagan la diferencia. O sea, si ustedes no han matado, si ustedes no han torturado, si ustedes no han traficado con armas, yo les hago un llamado desde el honor militar, porque yo soy hijo de un militar. Mi padre era un excelente militar. Mi hermano es pensionado de la Fuerza Aérea de Colombia. Y como tal, miles de personas, millones de personas como quien habla, porque no quiero hablar del caso personal, es un caso tipo. Cada familia tiene un militar y un policía en la familia. Vamos a dialogar. Ese SOS no solamente es a nivel internacional. Y le vamos a pedir a las fuerzas militares de Colombia, a los buenos soldados, a los buenos generales y a los buenos policías, que le digan a sus compañeros de armas que paren la violencia. Y a ellos, a los buenos militares y a los buenos policías, los estamos invitando a que se sumen a las barricadas. Que como patriotas, que recuerden que el fundamento de un soldado, de lo que es un soldado, cuando jura defender la Constitución y las leyes, en una democracia, demos kratos, decían los griegos, gobierno de todos para todos. Y si esos todos para todos están pagando un salario a esos soldados se deben es al pueblo. Ese policía se debe al pueblo. Entonces nosotros les estamos diciendo que dejen esa mafia en el poder, que no obedezcan más, porque también en las normas del derecho de los militares está a no obedecer órdenes que ellos crean que van a atentar contra los principios de honor de la policía o el ejército. Y yo quiero insistir en que pasen la voz. Esa es una campaña que estamos proponiendo al pueblo colombiano y también a los ciudadanos de cualquier punto de Latinoamérica. Si tienen un amigo que ustedes saben que es policía o militar en Colombia, llámenlo por teléfono y dígale, súmese a las barricadas, súmese a las demandas de verdad, de justicia, de democracia y de paz de los jóvenes. Y sobre todo hacer pedagogía, que no se trata solamente que dejen de disparar. Eso sí, de primeras que dejen de disparar. Se trata que respeten la protesta social y que esas demandas que está pidiendo el pueblo colombiano verdaderamente sean atendidas, Víctor. ¿Qué otro? Va a haber actividades en Minnesota. Sabemos que mañana va a haber un velatón. Así le llaman ustedes. Es un velatón público, lo vimos en las redes. Nosotros hicimos una serie de actividades. El 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, estuvimos con varios movimientos sociales. Una marcha. Yo estuve ahí un rato. ¿Cómo le pareció? Pacífica, sí, ¿verdad? Sí, muy buena. Una marcha como esa que usted vio, Víctor, el 1 de mayo, pacífica. Usted imagínese que llegue la policía a atacar, a golpear, a dar disparos con gases lacrimógenos, no al aire, sino al cuerpo. Sí. ¿Cómo se sentiría usted? No, pues es algo difícil. Eso, yo lo viví en carne propia. Eso está pasando en Colombia. Sí. ¿Verdad? Entonces, hicimos la actividad del 1 de mayo, debo decirlo, no solamente en Minneapolis, alrededor del mundo en este momento. Tuvimos una reunión el día de ayer con 64 países, colombianos en 64 países, del pensamiento que usted quiera, liberales, conservadores, aquí no nos importa eso. Ese SOS por Colombia, y este mensaje ya va para los colombianos que están aquí, por encima de la ideología, por encima si le gusta el presidente Uribe o no, y si le gustó lo que dijimos aquí o no, lo podemos discutir como hermanos, son puntos de vista. Tenemos como probar que esto es verdad jurídica, que eso es una realidad. Pero por encima de las diferencias, veámonos en el Nokomis Ley, que ya está publicado en la Picosa. Asistamos. Mañana a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Sí. Llevemos nuestra vela allí y con todo respeto. Desde luego se trata de un acto político. Política entendida como el amor al otro. Y en este momento es un acto de amor. Pedir acá la velatón, pero que todos pidamos desde acá
al gobierno de Estados Unidos que exija al gobierno colombiano que pare la violencia. Repito, ayer nos reunimos 64 países vía Zoom con colombianos en otras partes y se van a hacer acciones simultáneas. Mañana es un día de acciones simultáneas. Los que puedan ir a las embajadas o consulados de Colombia, por favor vayan, lleven las fotos, las fotografías de las víctimas de Colombia, de nuestros líderes sociales, no solamente las víctimas, sino también cuál es nuestra petición, cuáles son las causas de la protesta, porque un problema grave que hay en Colombia y en muchas partes del mundo, particularmente en Colombia, es que asuntos de orden social, de protesta social, ellos intencionalmente las vuelven en un problema de orden público para que los gases lacrimógenos y las balas no dejen de escuchar las voces de la protesta, el contenido de la protesta. Entonces, hay actividades mañana 7, jueves 7 de... Mañana 6. Bueno, el 7 de mayo, El viernes. van a haber acciones simultáneas. Okay. En todas las partes del mundo, en embajadas y consulados. Quien no tenga una embajada o consulado, salga a la calle, sáquese la foto, envíe un video de aliento. Y otro importante, colombianos, no queremos decir aquí que vamos a hacer una recolecta económica porque no queremos meternos en cosas de dinero, pero sí le invitamos a cada colombiano es a que envíe, o mexicano o latinoamericano, que envíe dinero para personas responsables de derechos humanos en Colombia, o adopten una barricada. O a su familia también. O a su familia, que adopten una barricada. ¿Para qué una barricada? En un sitio donde está la gente resistiendo, necesitan pan, necesitan agua de panela, necesitan una papa, ¿sí? Y usted con $100 de aquí puede hacer almuerzo para 200 personas en un sitio donde la gente está protestando por los derechos humanos, por los derechos económicos, por los derechos sociales. El apoyo a la protesta en Colombia, el SOS no es que estamos alzando las manos y una banderita blanca, no. El SOS significa que nos escuche y que vamos a apoyar esa protesta hasta donde dure, porque tenemos un lema: dure lo que dure, cueste lo que cueste. Si luchamos como hermanos, esta lucha la ganamos, ¿verdad? Esa consigna, con esa consigna, luchando como hermanos, necesitamos que se vuelque la solidaridad internacional, que los $100 o los $50 lleguen, como dice la compañera, responsablemente a cada familia, y a la familia no es para que se lo quede, ¿cierto? O seguramente para algo de asistencia económica, pero para decirle: ve y llevas esto en nombre de alguien en el mundo, ¿cierto? Sí. Y en esa parte de las transferencias, de ese dinero que se envía, miren, yo quiero recordar que países como Salvador vive las transferencias de los países desarrollados. Aquí nosotros limpiamos pisos, vidrios, hacemos carpintería, otros son médicos, y hay transferencias a nuestro pueblo, ¿verdad? Y aquí se manda mucho dinero. El segundo renglón de ingresos en Colombia son las transferencias de los trabajadores del mundo, generalmente de gente obrera, trabajadora, bueno, y también de médicos, lo que sea, ¿cierto? Y qué bien, pero nosotros queremos que ese dinero sea invertido realmente por nuestras familias en algo para su desarrollo personal, no en financiar a través de los impuestos a los más ricos, que es la raíz de toda esta situación. No puede ser que el pueblo colombiano quieran imponerle una carga tributaria más de la que tiene, cuando a los ricos y a las grandes transnacionales se les está exonerando. Y déjeme decirle algo más: si esas grandes transnacionales hubieran llevado hospitales y progreso a Colombia, uno dice, bienvenido sea. No, señor. Transnacionales como la Coca-Cola, Chiquita Banana, Oxy Petroleum, Monsanto y 32 transnacionales más fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad en Colombia en el año 2008, con la anuencia del señor Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Durante 3 años se investigó y se concluyó que esas 32 transnacionales habían financiado grupos paramilitares en Colombia, para despojar, para contaminar, para privatizar, ahora quieren privatizar los páramos, y para dañar el medio ambiente. Es decir, que el cuento de la inversión extranjera hay que mirarlo con lupa, porque en Colombia, lamentablemente, la mayoría de transnacionales,
una de las que ya nombré, Cargill entre otras también, lo que ha hecho es financiar, promover y desarrollar los grupos paramilitares para que hoy Colombia sea la segunda tragedia humanitaria del mundo. Y han financiado campañas políticos de personas vinculadas al terrorismo y al narcotráfico. Y regresando a Estados Unidos, es la pregunta. Usted, amigo mexicano, anglo, cualquier persona que vive en los Estados Unidos, ¿usted realmente pagó impuestos los 15 de abril para que parte de ese dinero vaya a un gobierno criminal como el gobierno colombiano? ¿Y usted pagó esos impuestos verdaderamente para que se esté masacrando el pueblo en Colombia? Yo creo que no. Usted lo pagó para que se invierta en el bienestar social. Pues la noticia para ustedes es que no está haciendo eso, por lo menos en Colombia. Y le estamos invitando, insistimos, tome su teléfono, llame a su senador, llame a su congresista y exíjale, en nombre de sus impuestos que está pagando, que exija que se pare la violencia contra la protesta social en Colombia. Ese es el SOS Colombia. También hay que tener en cuenta que toda la culpa se la están echando a los muchachos que están protestando. Tenemos videos que se han compartido donde la misma policía no está dejando pasar los camiones de comida. Entonces todos dicen que son los que están en la marcha, les están quitando el internet, no los están dejando transmitir muchas cosas en vivo. Entonces hay una cosa que también es bien importante que el mundo caiga en cuenta de lo siguiente, es que no se trata, ya hemos contado una larga hechos de crímenes, pero para unir dos temas que tienen que ver con la violencia policial. Ustedes se acuerdan de George Floyd, asesinado hace un año en esta ciudad. Ya fueron condenados las personas, ¿cierto? Los dos policías, hubo un juicio al respecto, ¿verdad? Solamente Derek Chauvin. Faltan Los otros tres en agosto. En agosto tienen la Pero ya el abogado de Floyd, de Derek Chauvin, ya está pidiendo otro juicio. Okay. Pero hay un proceso. Exacto. Con las diferencias que uno tenga con este país, que Exacto. las hay y profundas. Hay un juicio y hay un rostro. Sí. Y la sociedad está pidiendo un cambio Y está detenido. estructural a la policía. Y está detenido. Quiero decirle que a los pocos meses, creo que fue en el mes de septiembre del año pasado, más o menos en las mismas circunstancias, fue asesinado un joven abogado llamado Jaime Ordóñez en Colombia. Con choque eléctrico, no murió en el acto, lo llevaron para un lugar llamado CAI, que es como una especie de sitio donde está la policía, una estación pequeña de policía, y allí fue torturado. La gente salió a protestar. Y murió, ¿no? Y en un solo día asesinaron 13 personas y cientos de heridos. Quiere decir que ahora ha hecho carrera en este gobierno de Duque, que cada que hay una protesta social hay una masacre. Ahora esto se incrementó, el mundo se escandalizó por unos días que policías con revólver en mano, y ustedes pueden buscar, no me crean, busquen en las páginas de internet, en YouTube, ¿cierto? Las protestas que hubo como consecuencias de la muerte de este joven abogado, el señor Ordóñez, y la masacre que hizo la policía, y después abuso, ¿cierto? Incluso tocando a mujeres, los mismos policías, molestándolas, golpeándolas. Es decir, que tenemos una fuerza de delincuentes en su doctrina, y repito, seguramente hay algunos que se portan bien, pero la doctrina como tal y la generalidad del trato que está recibiendo la población colombiana es de una fuerza criminal. Eso es el SMAT, es una fuerza criminal. Del ejército también. Obviamente hay casos atípicos, quiero insistir en eso, pero la generalidad son unas fuerzas degradadas que están siendo financiadas con los impuestos de los impuestos que se pagan allá, los colombianos, pero de los impuestos y transferencias que se van de los Estados Unidos para allá, que pagan las personas acá. Entonces, a cada movilización, una masacre, eso no es democracia. Si ese es el mejor amigo de Estados Unidos en el hemisferio occidental, tenemos que preguntarle a Biden qué tipo de amigos tiene, o cuáles son las características de ese amigo, o si a ese amigo le confiaría a un miembro de su familia, a la esposa, a una hija. Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, Estados Unidos no tiene por qué seguir protegiendo a un gobierno vinculado en crímenes de lesa humanidad, y hay que decirlo, el narcotráfico, y quiero insistir en ese punto,
Porque aquí nos están señalando de que hay unos muchachos viciosos y marihuaneros en las calles. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Esa es una protesta general, como decía Fernando de Palmira, una protesta general en Colombia, hastiada de tanto abuso. Y si hay casos de algunos muchachos que a veces consumen marihuana o algo así, eso es una discusión distinta. Aquí estamos diciendo que el narcotráfico verdaderamente lo manejan en las altas esferas de Colombia y se lavan los bancos de los Estados Unidos. Que eso es otra discusión que tenemos pendiente con este país. Tendremos que tener otro show para eso, porque claro, son temas muy importantes y muy delicados, y que la gente sepa el meollo del asunto, ¿no? De dónde viene todo. Mucha gente no sabe muchas cosas y me da tristeza cuando escucho gente que conozco, colombianos, pero ¿por qué siguen marchando? ¿Por qué siguen protestando si ya el gobierno quitó la reforma tributaria? Es lo que te decía, vienen otras reformas, entonces el pueblo se cansó de ser siempre el afectado, de que siempre nos quieran sacar el dinero a nosotros. Entonces, por eso siguen las marchas, las protestas. Sí, mi abuela decía, el que no habla, Dios no lo oye. Entonces hay que salir a las calles, que nos escuchen y que sepan lo que está pasando, y que no van a permitir ustedes como colombianos otro tipo de reformas tampoco. Y cuando somos indiferentes a estas situaciones, nos volvemos cómplices. Porque mucha gente le dice a uno, pero tú estás allá y estás bien, pero es que a uno le duele su gente que está en Colombia, a uno le duele su pueblo, a uno le duele ver desangrar cómo están acabando los jóvenes, y no solamente ahorita, han habido muchas masacres de jóvenes. Es triste. Nosotros queremos, en nombre, nos atrevemos a decirlo, de los colombianos, que nos duele la injusticia social, porque lamentablemente hay otros que no, ¿cierto? Queremos, por este medio de La Picosa, dar nuestro abrazo fraternal a todos los compañeros, compañeras, nuestras familias que están luchando en las barricadas, que están organizando velatones, que están organizando movilización social. Queremos felicitarlos y darles las gracias por todo ese mismo esfuerzo. Queremos darle nuestro abrazo a todos aquellos compañeros y principalmente a nuestras compañeras, a esas mujeres valientes que han estado dirigiendo las barricadas, que han estado ahí garantizando, y eso quiero aclararlo y ser absolutamente enfático. Hemos visto a nuestras mujeres en las barricadas controlando que alguna persona por ahí distraída vaya a cobrar un peaje porque alguien pasó. Sí. Tenemos casos en Facatativá, por ejemplo, un lugar llamado Portal de María, donde alguien, sí, hay que reconocerlo, le pidió a alguien 10.000 pesos para pasar ahí. Esta mujer fue y recogió el dinero y le dijo, usted no hace eso. Usted me devuelve ese dinero, y fue y se lo devolvió a la señora. Ahora, ¿por qué ese muchacho que pidió ese dinero, que de pronto pudo haber sido de la delincuencia, no agredió a esa persona? Porque esa persona en 2 días pudo crear esos lazos. Sí. Y es una persona que es comerciante, como muchos comerciantes, y se están encontrando en las barricadas con esas personas que el gobierno colombiano tiene un sistema que le llaman horriblemente, cuando matan a las personas, limpieza social. Es decir, que asesinan al muchacho que se roba, o que fuma marihuana, o que fuma mota por ahí, ¿cierto? O a muchachas que trabajan en el trabajo sexual, los matan. En Colombia se llama horriblemente limpieza social, que es un término que, lo repito, solamente para descalificarlo, pero son asesinatos selectivos. Esa persona no le respondió mal a esta muchacha por una razón, porque esta persona no lo miró con desprecio, sino le dio ejemplo de ética revolucionaria. Y cuando digo revolucionaria, por favor no se asusten, es que esto tiene que cambiar, tiene que evolucionar, tiene que pasar a un estadio donde el ser humano cuente como ser humano. Eso es un proceso de evolución repetida, ¿cierto? Entonces, la gente en las calles, ha habido cualquier cantidad, porque es que no podemos hablar solamente de los tiros, hay que hablar de las cosas horribles. Necesitamos hablar de las cosas hermosas que han ocurrido en Colombia. En Facatativá, muchachos ayer hacían una velatón, con sus velatones, prenden una candelita y marchan, hubo guitarras. 2 días atrás, en la misma actitud los jóvenes, la policía les lanzó gases lacrimógenos, los atacó. Eso no debe ser así, ¿verdad? Entonces, en la ciudad de Pasto, en Nariño, cientos y cientos de guitarras, de charangos, de quenas, de danzas, de personas alegres cantando por la vida, exigiendo que pare la violencia.
Cientos y cientos de artistas en las calles se han desplazado a echar un cuento, a bailar, a danzar. Y ese tipo de manifestaciones pacíficas son las que han sido reprimidas por la policía. Ha habido cosas hermosas en las movilizaciones sociales, las ollas comunitarias donde una gente con una ollita y reparte el caldo para todo. No solamente se trata de calmar el hambre, sino de compartir entre iguales, entre lo que somos, sí, iguales seres humanos, socializar, buscando socializar y un cambio social en el país para que no sean los delincuentes los que ejerzan el poder, sino que sea una sociedad nueva, fraterna, respetuosa de los derechos humanos, de los derechos económicos, de los derechos políticos, de los derechos culturales. Felicitamos a nuestro pueblo colombiano, nos sentimos profundamente dignificados por ustedes, les damos nuestro abrazo, no se sientan solos, estamos con ustedes, estamos trabajando, queremos agradecer inmensamente a radiopicosa.com, a Víctor, su periodista, por este espacio democrático que nos permite extendernos más allá de un hashtag, ¿cierto? Porque siempre es numeral tal cosa y no se puede explicar más. Usted nos ha dado un tiempo bastante generoso para poder explicar o compartir nuestro punto de vista. Si hay algún colombiano, y desde ya invito, que crea que lo que estamos diciendo es mentira y tiene una defensa concreta para decir que lo que estamos diciendo es mentira, que Uribe no está vinculado a los paramilitares y al narcotráfico, que los senadores en Colombia, los representantes, su mayoría, porque hay una minoría muy valiente, han hecho solamente leyes como la ley de tierras, la ley de minas y otras leyes para perjudicar al pueblo colombiano y para saquear el erario público, que nos lo digan. ¿Y por qué no? Y me atrevo a decirle, Víctor, respetuosamente, si alguien lo llama a la emisora para decirle que quien estaba hablando era un violento, una persona desinformada, invitarlo a que hagamos un debate. No, al contrario, no escuchar hemos recibido, muchos, opinión, ¿no? hemos recibido muchos comentarios aquí y pues la verdad son positivos, todos, SOS Colombia, todos apoyando Colombia, entonces quiere decir que se están haciendo las cosas bien, ¿no? Algo similar nosotros pasamos y vivimos en México, en el gobierno de Peña Nieto, sí, señor. El pobre más pobre y el rico más rico, es la frase tradicional allá en México, ¿no? Que todo para los ricos. Llegó López Obrador, lo que es Los Pinos, que era la casa del presidente, él no quiso vivir ahí, se salió de ahí, la convirtió en un museo para que la gente pudiera entrar, era un lugar privado. Cuando salió Peña Nieto y su ex esposa, la famosa Gaviota, se llevaron hasta los cubiertos de Los Pinos, wow. Se llevaron los cuadros, se llevaron esculturas, acabaron con todo, ¿me entiendes? Sí. Entonces este presidente López Obrador, mucha gente también no le cree, él sí está haciendo algo, él dijo voy a comenzar a cambiar el país desde la raíz, y la raíz me supongo que es ahorita Colombia lo mismo, la corrupción, es lo principal, el narcotráfico, y entonces el viejito ahí va, está echando ganas, pero nosotros lo vivimos, no es fácil, lo vivimos nosotros todo eso con Peña Nieto, sí. Y desde Salinas de Gortari, fueron como creo 6 sexenios. Sí. Hay una cosa que vale la pena llamar la atención en todo este debate. El presidente Duque salió ayer a decir que eran las ansias de protagonismo con una cuestión de interés electoral. Eso es absolutamente falso, pero muestra también la realidad de la situación. Aquí hay solamente porque la reforma tributaria se ganó, y eso no se ganó por la generosidad de nadie, sino por la lucha del pueblo en la calle. Que la tumbaron, es un triunfo del pueblo. Eso no quiere decir que ellos no vayan a intentar otras reformas tributarias iguales o peores. Nosotros nos imaginamos, porque los conocemos, que seguramente son peores. Pero ya que ellos abordan el tema, abordémoslo. Aquí hay una sola forma de resolver esta situación. Una sola forma de resolver esta situación de la reforma tributaria, de la corrupción y otros. No necesitamos bloquear las calles, no necesitaríamos hacer paros, no necesitaríamos hacer este tipo de confrontaciones. Cada ser humano en Colombia y en el exterior tiene la solución. Vote bien. El año entrante, en el mes de marzo, se va a elegir para Congreso y para Senado. Sí, y aquí no vamos a decir para quién votar. Lo que sí le vamos a pedir es que no elija corruptos, que no elija narcotraficantes, que no elija personas que estén vinculadas a la corrupción. Que no elijan los mismos.
Entonces, que no elijan los mismos y otros parecidos a ellos, porque quiero decirle una cosa, los parapolíticos o la gente, senadores, es otro dato. Buena parte del Senado de Uribe está en la cárcel por paramilitar y por narcotraficante, verdad jurídica. Pero los nuevos senadores, muchos de ellos son hijos de los que están en la cárcel. O primos, el hermano. Exacto, entonces sí. que no voten por los mismos, ni por sus familiares, ni los parecidos. En Colombia hay suficiente calidad humana. En Colombia hay suficiente calidad humana para votar por otras personas con responsabilidad. No les estamos diciendo, nosotros aquí no estamos hablando de ningún movimiento político, que quede claro. Estamos hablando de ese nombre del pueblo colombiano. Pero a esos colombianos allá y acá les decimos, no sea que hoy estén protestando en contra de este tipo de personajes y el año entrante estén votando por los mismos verdugos. Porque cuando hubo Uribe también hubo protestas, pero Uribe dijo voten por este y el pueblo fue y votó por este con una buena alta votación. Entonces también la conciencia social no solamente es a salir a la barricada, eso es muy importante. Es importante que se hable de política, es importante que la gente discuta los contenidos de la política y del valor del voto. Y estamos planteando, es una cuestión pacífica, democrática y lo más importante, fácil. Vote temprano, inscriba su cédula. No es dejar de votar. Mucha gente piensa que, no, yo no voto porque todos los que vienen van a ser igual. No, tenemos que votar. ¿Y cuál es la orientación? Tenemos. Es una obligación moral en cualquier momento y más en estos momentos. ¿Cuál es la orientación? Claro, estamos hablando del SOS, pero SOS no pasa hoy. La orientación es, número 1, inscriba su cédula. Si no ha votado, vote. Segundo, discuta de política de contenidos, porque hay mucha desinformación. Hay gente que le han hecho creer que la gente en el poder son unos angelitos. No, son delincuentes. Y son personas, cuando digo delincuentes es porque han cometido delitos. Y de lo peor. Es un delito. Saqueo, daño al medio ambiente, venta de páramos, fracking. Eso también son delitos contra la humanidad. Y leyes que empobrecen, que acaban con la salud. Eso es un delito de lesa humanidad. Entonces, insistimos, inscriba su cédula, discuta de política con el papá, con el abuelo, con el novio, con la novia, con el que quiera, con su vecino, organícese, nombren testigos electorales porque las elecciones pasadas se las robaron, hubo fraude, ¿verdad? Empiece a crear sus testigos electorales, ejércitos de testigos electorales, ¿verdad? Movilicen su barrio, con su familia, con su ciudad y aprestémonos en el año entrante, en el marzo, a cambiar este Congreso que en su mayoría son corruptos, terratenientes, saqueadores. Deben repetir Congreso aquellos personas que el pueblo, y yo aquí no voy a decir quiénes, hayan demostrado lealtad, hayan mostrado decencia y hayan mostrado una característica verdaderamente humana con el pueblo y que estén a favor de los trabajadores campesinos, del medio ambiente también. En marzo, seguido en mayo, nombren un buen presidente, el que ustedes sepan, pero que no sea mafioso, que no esté vinculado a las transnacionales, y ahí nos evitaremos todos estos paros. Luche hoy, organice, pero vote mañana y vote bien. Pues ya escucharon el mensaje, amigos nuestros de Picosa Radio, y a toda la gente de Colombia y de otros países, pues les pedimos que compartan el video para que más gente sepa de todo lo que está pasando, sucediendo en Colombia. Ya casi nos retiramos. Vamos a nada más a decirle a María Edith, lo que quiera decirle a su gente, María Edith, algún mensaje ya quiera mandarles en este momento. Pues todo nuestro apoyo a nuestra gente en Colombia. Mi admiración y mi respeto para los caleños. Yo soy de Palmira, pero me crié en Cali y ellos fueron parte del motor de que esto siguiera. Y me siento muy orgullosa de ellos, que los estamos apoyando, que estamos con ellos, que desde aquí estamos haciendo lo que sea para que los escuchen y para que haya un cambio, porque necesitamos un cambio. Y que Dios los bendiga. Gerardo. Pues primero agradecer a lapicosaradio.com, a usted, Víctor, como periodista, por democratizar la palabra. Mi saludo principal es darles un abrazo inmenso a todos esos hombres y mujeres, y jóvenes y niños que están luchando en Colombia
por esta patria mejor. Tenemos mucho respeto, mucha admiración. Aquí nos sentimos como leones enjaulados sin poder estar allá con ustedes, pero sepan que hay muchos colombianos que están en apoyo a esta lucha y vamos a lograr esas grandes transformaciones. Ustedes están haciendo historia, ustedes están haciendo patria y ustedes verdaderamente son un ejemplo para seguir para las próximas generaciones. Un pueblo con dignidad, hijos de Policarpa Salabarrieta, de esa mujer que hace siglos nos enseñó que la dignidad es lo más importante, y de grandes hombres y mujeres que han pasado por esta tierra, que han puesto su sangre, que han puesto su vida. Y hoy luchamos nosotros y cuando nos vayamos otros vendrán a luchar nuevamente. Pero el ejemplo que ustedes están dando es imprescindible para entender que los malos, los criminales no están por encima de la gente buena. Ánimo, viva la huelga, viva el paro nacional, continuemos con fortaleza, viva la democracia, viva la paz y viva la justicia social. Muchas gracias. Un abrazo desde Minnesota. Un abrazo. Gracias, saludos a todo el pueblo de Colombia y esperamos que haya paz pronto y que todo se resuelva. Vamos a construirla. Gracias. Gracias. Gracias a usted, Víctor.